Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Dios le bendiga. Les habla su hermana Micaela Barrios de Argentina. Agradecida al Señor por esta hermosa plataforma, por los hermanos que lo siguen, por cada grupo que trabajamos día a día mundialmente. Le doy gracias a Dios por la vida de mi familia. Le doy gracias a Dios por la vida de cada hermano de distintas partes del mundo que nos escuchan y que trabajamos con ellos día a día. Le doy gracias a Dios por mi hermana en Cristo, la evangelista Janine Arangure, de Venezuela. Agradecidas por estos hermosos trabajos que día a día nos da el Señor predicando su palabra a distintas partes del mundo. Le doy muchísimas gracias a Dios por esta hermosa enseñanza que hoy nos trae. El tema que hoy vamos a estar predicando es: dile no al día de muertos. Saca la venda de tus ojos. Vamos a estar hablando sobre el origen de esta festividad, el origen sobre esta tradición. Vamos a estar hablando sobre también qué es lo que se hace en esta festividad, cómo se festeja. Y también voy a estar compartiendo un testimonio en primera persona sobre esta festividad. Así vamos a comenzar en esta hermosa tarde. Comenzamos con el origen. El Día de los Muertos es una tradición mexicana que trasciende en el tiempo. El Día de los Muertos es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, enterrado, envuelto en un pétate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlos en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podrían llegar a sentir hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hacía esta festividad, ellos creían que ellos iban a bajar de vuelta, por eso les hacen en las casas un banquete de comida, porque dicen que al hacer ellos el transcurso de bajar a su lugar de origen, ellos tienen hambre. Eso es sobre lo que habla. El Día de los Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración, el Día de los Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprenden diversos significados. Esto quiere decir que estamos viendo mucho que esta celebración ahora se está festejando ya en muchos países, desde filosóficos hasta materiales.
Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas y mestecas, textocanos, zapotecas, tlacatecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. La celebración del Día de los Muertos se lleva a cabo los días 1, 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños. El día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año muchas familias colocan ofrendas, altares decorados con flores, cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que les gustaba a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos se coloca incienso para aromatizar el lugar a sí mismo. La festividad incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que a pocas indígenas tenían un gran significado, porque se pensaba que ayudaban a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores y de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer, para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. En la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mezquite, que significa donde hay mezquite, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente, hablando la celebración del Día de los Muertos, es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco, un papel picado y se divide en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o a los adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. Durante esta festividad pueden asistirse a infinidad de exhibiciones. En Oaxaca, otros estados y lugares destacados en México durante esta festividad son Janixio, Pátzcuaro y muchas más. En la Ciudad de México, Cuauhtémoc, en Puebla, por cierto, algunos. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura declaró en el 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional.
contemporánea y viviente a un mismo tiempo. En el Día de los Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. En México, la celebración del Día de los Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo. Sin embargo, todo el país tiene un mismo principio: reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Esta festividad también se celebra principalmente, aparte de México, en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central. En la región de Andina, en América del Sur, desde el noroeste de Argentina hasta los Estados Unidos. En las zonas donde existe una gran población de indígenas. Actualmente también se festeja en zonas más al sur, como por ejemplo en Buenos Aires, por migrantes al área adicional central, principalmente occidental de Bolivia, del noroeste argentino. También en el suroeste de Perú y en Venezuela es celebrado por el pueblo acariña, que se le denomina Acatampo. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra. Queridos hermanos y hermanas, vamos a analizar esta práctica a la luz de las Sagradas Escrituras. La Biblia. El trasfondo de esta celebración nos obliga a examinar los siguientes puntos. Primero, el culto de los muertos. Dios prohíbe el que se consulte a los muertos. Para Él es algo abominable, repulsivo, condenable y aborrecible. Esta práctica fue una de las razones por la que Dios castigó a los habitantes de Canaán. Lo van a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos y a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Vamos a la segunda parte. El estado de los muertos. La palabra de Dios nos habla claramente que los muertos no vienen. Así que ellos no pueden salir a participar de las ofrendas que la gente les pone. En el libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 al 6, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué quiere decir esto? Parte 1. Los muertos nada saben a relación a lo que sucede en el mundo. Parte 2. Nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Y parte 3. No pueden salir de donde están,
En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 31 dice: Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantarán de los muertos. Y parte 4. De manera que ya no podemos interceder por los muertos. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 21 al 23. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que has muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Todo lo que quisiera darle a un ser querido, debes dárselo en vida. Después de muerto, ya no sirve de nada. También en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8, dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de muertos es una fiesta satánica. El cristiano no puede rendirse ante la avalancha invasiva de propagandas que hace el mundo para que participemos de las cosas del diablo. Desde el Antiguo Testamento, Dios advierte que no debemos imitarse a los paganos que promueven lo diabólico. Y si en cambio hay que entender que Dios ha dado cosas diferentes a su pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14, dice: definitivamente Dios deja en claro que todas las prácticas relacionadas con lo oculto, lo diabólico y demoníaco es abominable para él. El Día de Muertos es un evento satánico, no es neutral, porque el mal no es neutral. Las pequeñas cosas le importa a Dios. Por eso dice su palabra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora bien, sentémonos y hagámonos estas preguntas. ¿Acaso adornar una mesa con panes de muertos, con pétalos, flores, frutas, tiene algo de significado? Y enseñarle a los niños que bajarán los difuntos, que bajarán su familia a comer esos manjares, ¿es correcto? Ojo con lo que dice la palabra, la Biblia. Y así dice. Esto lo van a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Por otro lado, los católicos romanos ya están haciendo sus preparativos para celebrar el Día de Muertos durante los días 1 y 2 del mes. Que es el mes de noviembre. En esos días visitan los cementerios y luego ofrecen un almuerzo
o algo parecido, ofreciendo todo lo que en vida les gusta a los muertos. Y también son los días satánicos. Estas festividades son de origen pagano, las cuales han sido introducidas a través de la mentira y como tales son consideradas con el nombre de tradiciones. Una tradición es una costumbre transmitida de generación en generación. Ahora, ¿qué es lo que piensan estas familias? ¿A dónde están estos seres queridos y a qué vienen a sus casas? En el catolicismo, entre los espiritistas, los satánicos y las personas que profesan el ocultismo, creen que los espíritus de los muertos están conscientes y por esto pueden venir a la hora que les invoquen. Además, creen que los muertos, estando en el cielo o en infierno, como ellos dicen, Dios les da vacaciones para venir a gozarse con los vivos. Eso es lo que los familiares piensan. Ahora veremos algunos textos de la Biblia que hablan sobre el estado de los muertos. Lo van a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y dice así: y de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Aquí se nos habla de que está establecido que el hombre ha de morir y luego va el juicio. También en el libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 al 6, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron y nunca más tendrán parte en todo lo que hacen debajo del sol. El hombre no puede levantarse de las tumbas para estar con sus familiares y amigos como la gente cree, porque si murió en pecado, sin arreglar cuentas con Dios, está en el infierno. Y de allí solo va a salir para comparecer a juicio ante el gran trono blanco y luego ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Eso lo van a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. En nuestro país se ha establecido el Día de los Muertos a todos los santos, como si ellos supieran o pudiesen salir de sus tumbas cuando ellos lo quieran o los sacerdotes se lo ordenen. Esto es todo lo contrario a las Escrituras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 11 al 12, dice: ni tampoco invocarás los muertos, porque esto es abominación a Jehová. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 28 al 29, también van a encontrar esto. Recordemos lo que dice Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Con estos pasajes bíblicos podemos comprobar que nadie está en el cielo. Esto quiere decir que se darán cuenta que nadie que murió vuelve entre los vivos. En estos precisos momentos, lo que el mundo está haciendo a través de sus tradiciones y costumbres es alejarnos de la verdad de Dios, dejó a través de las Escrituras. Por eso nosotros, como la Iglesia
de Dios. Debemos defender en todo tiempo el lugar en nuestras doctrinas, posiciones como hijos de Dios. Recuerden lo que nos dice Dios a través de la profecía en el libro de Jeremías capítulo 10, versículo 2. No aprendáis el camino de la gente. Y añade el apóstol Juan, y oíd otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Esto lo van a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Ahora bien, vamos a hacernos esta pregunta. Ya vimos que nuestros familiares cuando mueren no bajan a comer ese hermoso banquete que uno le deja, ¿no? Muy bien, eso ya lo aprendimos. Pero ahora la pregunta es, ¿y si ellos no bajan? Entonces, ¿quiénes son los que llegan y comen el banquete que uno prepara, ¿no? ¿Quiénes son esos espíritus que no son nuestros familiares, que no son los ancestros y esas cosas? No son. Entonces, ¿qué son? ¿Quiénes son? Y ahí le vamos a revelar qué en realidad son. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que eso que viene a comer los manjares que uno deja para su familia, en realidad son demonios. Y uno pensará, ¿pero los demonios existen? Sí existen. ¿Por qué? Porque están escritos en la Biblia. Y uno dirá, se preguntará esto también, pero yo no sé si existen porque no los he visto, porque nunca he sentido nada, nunca me ha pasado nada paranormal. Pero es así, existen y están escritos en la palabra. Aunque tal vez nunca hayas tenido una experiencia con ellos, nunca lo has visto, nunca lo has sentido, pero existen. Y ahora vamos a estar viendo qué dice la Biblia acerca de los demonios. Los demonios son ángeles caídos, como indica Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La caída de Satanás del cielo es descrita simbólicamente en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, y en Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 15. Cuando él cayó, Satanás tomó a alguno de los ángeles con él, un tercio de ellos, según está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y Judas 6 menciona también a los ángeles que pecaron. Entonces, bíblicamente, los demonios son ángeles caídos que juntos con Satanás escogieron rebelarse contra Dios. Algunos de los demonios ya están guardados por su pecado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso lo van a encontrar en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6. Otros están libres para vagar y se denominan
los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo van a encontrar en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Ahí está diciendo que los supuestos familiares o ancestros que vienen a comer nuestros manjares que le dejamos, ahí está explicando que no son nuestra familia, sino que son demonios que bajan, que llegan a sus casas a manifestarse. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice: los demonios aún siguen a Satanás como su líder y batallan con los ángeles santos en un intento para frustrar el plan de Dios e impedir el pueblo de Dios. Eso lo van a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué quiere decir? Que estos demonios son mandados para impedir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ellos, su trabajo es que la victoria o la bendición que Dios no quiera dar, ellos quieren venir a hurtar, a quitarnos, pero Dios no le permite. Los demonios, como seres espirituales, tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. La posesión demoníaca se produce cuando el cuerpo de una persona es totalmente controlado por un demonio. Esto no puede pasar a un hijo de Dios, puesto que el Espíritu Santo reside en el corazón del creyente, en Jesucristo. Esto lo van a encontrar en el libro Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Jesucristo, durante su ministerio terrenal, se encontró con muchos demonios. Por supuesto, ninguno de ellos era mayor que Jesucristo. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchachos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto lo van a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 16. La autoridad de Jesucristo sobre los demonios fue una de las pruebas de que Él era el Hijo de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20, dice: los demonios que se encontraban con Jesucristo sabían quién era y le temían. ¿Quién tienes con nosotros, Jesús?, dijo Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 29, dice: los demonios saben que su fin será en un tormento. Satanás y sus demonios ahora intentan destruir la obra de Dios y engañar a todos los que puedan. Esto lo van a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. También en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 al 15, dice: los demonios son descritos como espíritus inmundos. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1, y en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 27, espíritus de mentira. Y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 23, dice: y los ángeles de Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, dice: Satanás y sus demonios engañan al mundo. Ahí está otra de las respuestas sobre quién son los que llegan a nuestra casa. Son los demonios que manda Satanás a engañarnos. En el libro, en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: promulgan la doctrina falsa. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: atacan a los cristianos.
Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, y combaten a los santos ángeles. ¿Qué quiere decir? Que estos espíritus inmundos, demonios, ángeles caídos, están totalmente batallando con los ángeles de Dios, con los ángeles santos. Los demonios y los ángeles caídos son enemigos de Dios. Para los que se preguntarán, ¿qué son los demonios? ¿Qué son los ángeles caídos? Hoy en día he escuchado a mucha gente que tiene dudas sobre los demonios porque jamás han visto, jamás han escuchado a uno, nunca tuvieron una práctica. Y hoy les digo, escuchen esta hermosa prédica y se van a enterar quién realmente son. Pero son enemigos derrotados. Jesucristo desarma a los poderes y a las potestades y los humilló en público al exhibirlos en sus desfiles triunfal. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Mientras nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, no tenemos nada que temer. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso lo van a encontrar en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Ahora sí, vamos a continuar. En esta tarde quiero compartir un testimonio mío en primera persona sobre cómo fue vivir con demonios, cómo fue mi crecimiento durante los años viviendo con demonios y más en esta fecha de Día de Muertos. Ahora sí, vamos a comenzar con el testimonio. Bueno, todo transcurre cuando tenía 4 años. En ese momento yo no tenía conocimiento al significado de lo que es un demonio. No tenía tampoco, no sabía con 4 años qué era un demonio. Entre mis 4 y 5 años comenzaron a pasarme que en mi casa, ¿no? En ese momento yo vivía con mis padres, pero todavía no había nacido mi hermana. Yo jugaba con niños. O sea, en sí eran, bueno, ahora aprendí que eran demonios, pero como tenía 4 años y era inocente, yo creía que ellos eran niños. Ellos jugaban conmigo, hasta ahí no había ni un problema. Yo siempre le avisaba a mi mamá, que ella siempre por ahí me preguntaba, me acuerdo, con quién hablaba o con quién jugaba. Y yo siempre le decía que jugaba con mis amiguitos, ¿no? Ella siempre creía, como yo también veía dibujitos, me acuerdo, ella siempre creía que yo eran amigos imaginarios, pero en realidad yo no imaginaba, los veía. A medida, que iba creciendo, también me pasaba que casa donde iba con mi mamá, yo podía ver espectros, no sé cómo le dirán, sombras negras. Esos se les llaman espíritus inmundos, demonios. Pero como les decía, en ese momento tenía entre 4 y 5 años y uno es inocente a esas cosas.
Yo recuerdo que a veces cuando por ahí mi mamá me llevaba a la casa una amiga o un familiar, yo siempre le decía de que no quería estar en la casa, no quería dormir ahí y bueno, siempre teníamos que irnos y así también me regañaban, ¿no? Bueno, a lo largo de lo que iba pasando los meses y los días, una vez, al principio estaba todo bien, pero luego pasaba de que ellos por ahí me molestaban, ya a veces me pegaban. Y yo me acuerdo que siempre iba y le contaba a mi mamá, mamá, los nenes me pegan, le decía. Y ella me decía, ¿qué nenes? Y yo le decía, ellos, les mostraba dónde estaban. Pero ella me decía, no, es tu imaginación, basta. Bueno, a medida que pasaba el tiempo, fui creciendo y para mí, al ir creciendo con estos demonios dentro de la casa, para mí era normal. Eran como que ellos eran mis amigos. Yo los veía como que ellos eran parte de mi familia. Muchas veces yo le he dicho, uno a veces piensa, cuando escucha esto, ¿no? Y no le contas a tu mamá, o miles de veces yo le he dicho a mis padres lo que veía, lo que pasaba, lo que vivía, pero ellos nunca me creían. Cuando cumplo entre los 8 y 7 años, comencé ya a ir a primaria de colegio y yo seguía conviviendo con estos demonios. Recuerdo que a veces yo me despertaba en las madrugadas, pero ¿qué es lo que me despertaba a mí? Teniendo 7 y 8 años también, entre 6 y 8 años. Cuando yo dormía en las madrugadas, recuerdo que me tocaban los brazos y era lo que me tocaba a mí, se sentía como que una mano me tocaba los brazos y se sentía tan helado como si estuviese dentro de un freezer. A veces cuando dormía, recuerdo que siempre a la hora de dormir le decía a mi mamá que me dejara la luz prendida y dormía con la puerta abierta y con la cabeza cubierta con las colchas, ¿no? Con las sábanas, con las cobijas. Mi mamá siempre decía, ¿por qué dormía así? Yo siempre le decía, ¿sabes por qué, ma? Porque me tocan, le decía. Porque ellos me quitan las sábanas, ellos me pegan. A veces cuando me levantaba arañada, moreteada, los brazos, las piernas, ellos me pegaban también. Una noche recuerdo que tenía más o menos 10 años y recuerdo que una noche estaba durmiendo y yo sentía que alguien me acariciaba el cabello. Cuando despierto veo a una mujer que estaba sentada al lado mío acariciándome el cabello. En ese momento es como que uno quiere gritar, pero a la vez no podía gritar. Recuerdo que quería gritar y llamar a mi mamá, pero no podía. Era algo, ellos hacen que no puedas ni siquiera hablar ni gritar. Y tenía que dejar que ella acariciara mi pelo. Luego al levantarme a la otra mañana, cuando le comento a mi mamá lo que me había sucedido, mi mamá lo primero que me dijo fue, son imaginaciones tuyas. Cuando cumplo los 12 años, todavía no había entrado a la secundaria. Yo hasta esa edad todavía yo no tenía conocimiento a que era un fantasma, no tenía conocimiento ni qué era un demonio, ni cómo era, ni nada, ni siquiera tenía conocimiento a lo que era brujería y esas cosas. Mi mamá en mi casa nunca se sabía nada acerca de Dios, ellos no creían en Dios, no creían ni siquiera en lo espiritual, ¿no?
de lo que a mí me pasaba. No creía en nada de esas cosas. Cuando yo cumplo los 12, un día, yendo al colegio, le comenté a una amiga que me había hecho en el colegio, ¿no? Le comentaba lo que a mí me pasaba en mi casa. A ella le comentaba y le decía, te voy a contar algo que mis padres a mí no me creen. En ese momento mi hermana todavía era chica. Ellos siempre pensaban que yo inventaba todo eso por el nacimiento de mi hermana, porque yo me ponía celosa y esas cosas, pero nada que ver. Entonces, cuando estaba en el colegio, le comento a mi amiga que convivía con estas clases de ente, no sé cómo se le dice en ese momento. Bueno, era del mundo yo. Yo le decía espíritu, qué sé yo. Entonces yo a mi amiga le decía que vivía con estas cosas raras todo el tiempo, que mi madre no me creía, que ella no sabía qué hacer, que para mí era una tortura. Era para que puedan entender lo que yo vivía. Era como si yo viviera una película de terror. Algunos habrán visto capaz alguna película de terror. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se manifiesta? Todo eso era lo que yo vivía a partir de los 5 años en adelante. Porque cuando yo comencé con esto a los 4 años, hasta los 5 iba todo bien. Pero las torturas comenzaron cuando fui creciendo. Luego de esto, cuando yo le charlo a ella que me sacaban las colchas, que me pegaban, que me arañaban, que ellos venían, golpeaban las puertas, rompían todo, mi madre, mi padre siempre me retaba porque ellos creían que yo era. Entonces yo a mi amiga le decía, ya no sé qué hacer. A veces, como les contaba, en las madrugadas siempre alguien se sentaba al lado de mi cama, me acariciaba. Era horroroso saber que la habitación donde dormía era sumamente fría. Hasta en verano, imagínense. En esa época todavía no existía ni siquiera el aire, un aire acondicionado, no existía eso. Entonces, un día, esta amiga, cuando yo le cuento lo que me pasaba, ella me agarró y me dijo, ¿te diste cuenta que tu casa está embrujada? Y yo le decía, ¿qué es eso? Y ella me decía, una casa embrujada, para los del mundo, se le dice a las casas que están habitualmente llenas de demonios. Y ella me decía, son casas en donde están llenas de espíritu. Entonces yo le decía, la verdad no tengo ni idea de eso, porque mi familia nunca me dijeron esas cosas, y aparte ellos creen que son mi imaginación, pero yo sé que no es mi imaginación. Entonces en ese momento, a medida que iba pasando el tiempo, ya comencé con 13 años, cuando pasan el año, estos seres, estos demonios siempre llegaban 12 de la noche. Recuerdo que estaba todo bien en el día, no había ruido, a veces sí te tocaba. Más o menos estaba tranquila las cosas, pero ellos siempre llegaban entre 8, 10, 15, me acuerdo que eran 15 demonios, llegaban a una hora siempre exacta, que era las 12. Ellos siempre llegaban a las 12 y recuerdo que
cuando llegaban rompían todo, hacían ruido, golpeaban las puertas, las manijas. Yo no podía dormir porque me quitaban las colchas, me acariciaban, me arañaban las ventanas, me movían las cortinas, de todo. Era un horror. A veces me hablaban en el oído. Y yo recuerdo que siempre le contaba a mi mamá y ella siempre me decía que yo estaba loca, que yo realmente estaba loca. Bueno, de ahí, más adelante, hay otro testimonio que pronto lo voy a estar contando. Sigamos con este tema del Día de los Muertos. Un día, les voy a contar cómo fue. Un día, no recuerdo qué año era. Resulta que yo estaba en primaria, ahora me estoy acordando, estaba en primaria y en ese momento era 6º grado. Resulta que iba a ser Día de Muertos, esta festividad que hoy estamos predicando. Y una de mis amigas, la que yo le había comentado lo que me estaba sucediendo en mi casa, ella me dice, estaría bueno que hoy vayamos a tu casa, dice, así podemos manifestar, se pueda manifestar algo, ver algo, porque nunca tuve una práctica así, me encantaría. Entonces yo le dije, mirá, no está bueno. Yo sabía que si ella iba a casa, porque eran 3 recuerdo, si ellas venían a casa el otro día ya no me iban a hablar, porque yo ya los conocía a ellos como era. Entonces, ellas me dicen, no pasa nada, dice. Vos no te preocupes, dice, vos ordena tu casa, dice, nosotras llevamos todo, dice, comida, películas, cartas, todo, cartas para jugar a la noche, así, ahí pues. Bueno, entonces, yo le agarré y le dije, no, mejor no, le dije, porque yo los conozco a ellos, son agresivos, puede haber problemas. Entonces le dije, no, mejor no. Y ella me decían, sí, bueno, me insistían. Entonces, esa noche, recuerdo que los padres, yo preparé, mi casa, mi habitación, todo. Recuerdo que los padres de ellas las traen a mi casa. Le hablan a mi mamá, le dicen a tal horario, mañana vengo a buscarlas, tipo 9, 8 y 10 de la mañana cada una. Bueno, la cuestión es que se quedan ellas y comenzamos primero, nos habíamos puesto a cocinar, todo, mi mamá se había puesto a cocinar, estábamos poniendo la mesa, habíamos comido y esa noche iba a haber un estreno de una película de terror, ¿no? Yo asustada, porque yo ya sabía que ellos iban a llegar a las 12. Recuerdo que como habíamos terminado de comer, entonces dijimos, las chicas tenían organizado mirar el estreno, jugar un poco de cartas, casita robada, cosas así, comer pochoclo y después a la cama, charlar y después a la cama. Bueno, entonces cuando mi madre terminamos de comer, mi madre se va a dormir y en eso que comenzamos a ver la película de terror. Primero, había una luz prendida en el baño. De repente una de las chicas me dice, mirá, vi algo que pasó negro corriendo hacia el baño. Entonces, yo le dije a ella, para que las demás no se asustaran, porque ya me estaba imaginando que ellos ya estaban por llegar, ya era la hora. Entonces yo le dije a ella, no importa, se dé cuenta que no pasó nada, sigamos nomás. Entonces seguimos mirando. Al rato comenzamos a escuchar como más o menos un grupo de personas cerca de la puerta de la entrada estaban hablando y se reían. Entonces una de las chicas me dice, ¿hay gente afuera? Dice. Entonces yo le dije, no, sigamos mirando. Luego de eso se abre una de las puertas. ¿Y qué pasó? Al abrirse una de las puertas, primero entró un fuerte viento.
Y yo noté que ellos ya estaban dentro, pero miren qué astuto que eran. Estaban quietitos, todos en la cocina. Yo desde chica tenía la posibilidad de verlos, de ver sus aspectos. Ellos, cuando muere una persona, el demonio entra a esa casa y toma la forma de la persona. Pero ¿qué pasa? No es su verdadera forma. Yo les voy a contar cómo yo los veía de su verdadera forma. Cuando yo estaba entre los 4 y 6 años, yo veía que ellos eran niños. Pero al crecer, al pasar los años, yo veía que ellos obtenían otra forma y otros olores. Veía que ellos parecían como de carne viva o carne rostizada. Tenían olores putrefactos, olores a azufre, olores a pudrición, descomposición, esa clase de olores. Recuerdo que siempre mi madre, cuando iba a mi habitación, ella siempre decía, siempre me martirizaba que limpiara bien la pieza, porque siempre había olor a muerto dentro de la pieza. Y bueno, entonces yo veo que ellos ingresan, pero ellas no la podían, las chicas no podían verlos a ellos, y veía que todos se habían parado en la cocina. Estaban ahí observándolas. Entonces, cuando terminamos la película, como no habíamos aguantado mucho, más o menos 2 de la mañana, nos fuimos a acostar. Recuerdo que esa noche solo dormimos media hora. Cuando nos fuimos a la habitación, yo había dormido con mi amiga arriba en esas camas cuchetas doble, y abajo dormían mis otras 2 amigas. Recuerdo que era de noche, estábamos todas durmiendo en la madrugada, y una de mis amigas de la de abajo, recuerdo que estaba durmiendo yo y me toca el brazo. Cuando ella me toca el brazo, siento un ruido que hacía, bueno, como si se arrastrara una silla por el piso, ¿no? Por la cerámica. Entonces ella me dice, hacé silencio y mirá, me dice. Y yo veía cómo la silla, yo tenía en mi habitación sillas chiquitas de cuando yo era niña, que eran esas de fierrito, de chapa. Y cuando miro, recuerdo que la silla se movía de un lado a otro, despacio, se arrastraba. Entonces yo le dije a ella, bueno, le dije yo, no te preocupes, vos ignoralo, que si vos lo ignorás no te van a hacer nada, le decía yo. Siempre le decía eso, aunque era una mentira porque ellos vienen y te atacan igual. Entonces yo le decía, vos ignoralo, date vuelta para otro lado y hace cuenta que no pasó nada. Entonces ella, tenía los ojos abiertos, pero no podía dormirse del miedo de lo que veía. Entonces en ese momento yo trato de conciliar el sueño, porque ellas eran la primera vez que veían una cosa así. Luego una de mis amigas de abajo, de repente este demonio que estaba corriendo la silla de un lado a otro para llamar la atención, de repente ¡paf!, le saca las sábanas y colchas de la cama. En ese momento mis amigas, al ver eso, salen corriendo y se quedan en el sillón del comedor asustadas, porque nunca no se imaginaron que iban a vivir algo así esa noche. Entonces recuerdo que, bueno, nos fuimos al comedor y la puerta de mi habitación se golpeaba, la manija, las cosas volaban, ¿no? Desde la habitación.
Y ellas realmente se asustaron bastante porque tenían miedo que ellos la golpearan, ¿no? Entonces en ese momento, después de esa noche, dormimos todas sentadas en un sillón con la luz prendida, pero ya sabíamos que yo podía escuchar la risa de ellos en distintas partes de la casa. En ese momento entonces agarro a levantarnos al otro día, a desayunar, perdón. Sus padres la recogen de mi casa y al otro día cuando yo voy al colegio, ellas ya no me hablaban. Ellas ya no me hablaban y habían dejado de ser mis mejores amigas. Nunca más volvieron a mi casa tampoco. En todos estos años que yo iba al colegio, mayormente no tenía amigos. ¿Por qué? Porque para mí mis amigos eran estos demonios que yo los tenía como amigo, como familia. Al no tener a alguien que en ese momento que me enseñara de Dios, de su palabra, al nunca mis padres haberme creído en lo que yo les contaba que vivía día a día, terminé considerándolo a ellos como parte de mi familia y como amigos, ¿no? Bueno, luego cuando entro a la secundaria, había aprendido, ellos mismos me habían enseñado, estos demonios que habitaban en mi casa, me habían enseñado a comunicarme con ellos, personalmente, así como hoy estamos hablando entre nosotros. Y yo recuerdo que esto entra en el otro testimonio de cuando ya conozco a Cristo. Yo recuerdo que siempre a ellos le confiaba todo, mi vida, porque ellos sabían mi vida. Les contaba a todos y al estar confiando en ellos como mis mejores amigos, no tenía amigos en la vida real. Entonces, volvió a pasar la misma historia de vuelta. Cuando entro a la secundaria, iba en el colectivo, en el bus, como algunos en otros países le dicen, y siempre, todos los días, todos los años, había una chica que siempre viajaba conmigo al mismo horario. Como a mí me gustaba una banda muy famosa, en ese momento a mí me gustaba el heavy metal, esta chica le gustaba la misma banda, pero ella eran 5 años menos que yo también. Y en ese momento esta chica me dice, mira lo que me dijeron, en sí mi casa está embrujada porque tiene un origen, o sea, hubo un problema en esa casa que por eso es que habitan más de 1000 demonios ahí adentro, de todas las formas, y hay hasta muchos portales al infierno. Por eso les digo de que la casa de mi madre ha pasado por muchas cosas y por eso tiene una raíz muy grande. Bueno, sigamos. Con esta chica un día me habla y me dice, empezamos a charlar, ¿cómo te llamás? Me gusta la misma banda. Y empezamos así a charlar, ¿no? Y bueno, nos empezamos a hacer amigas con esta chica. Ella ahora es cristiana, pero es apartada. Así que estamos orando para que algún día ella pueda volver de vuelta. Y bueno, al estar hablando con esta chica, ella me dice un día, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Me dice, hoy me enteré, me comentó mi papá, iba a ser Día de Muertos. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Me comentó mi papá que tu casa es embrujada, me dice. Yo le dije, ¿y tu papá cómo sabe?
Entonces ella me dice, porque tu casa tiene una historia. Ah, le digo, mira, no sabía nada yo, porque claro, mis padres nunca me contaron lo que pasó ahí. La familia de mi madre jamás me contó lo que pasó ahí, nadie supo nada, pero sí la familia de mi madre, toda su familia sabían que a mí me estaba pasando algo que no era normal. Luego, entonces ella me dice, estaría bueno ir Día de Muertos a tu casa. Entonces yo le dije, no, otra vez la misma historia. No, no está bueno porque, no sé, por ahí te puede pasar algo, no, mejor no vengas a mi casa, por ahí podemos perder la amistad de vuelta. Entonces ella me dice, a mí me encantaría tener una experiencia paranormal. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo vivo ahí, le digo, no es lindo esas cosas. Entonces ella me dice, sí, bueno, me insiste. Entonces en ese momento yo le dije a ella me dice, bueno, me dice, vos prepara tu casa que yo preparo el resto. Otra vez volvemos a la misma historia. Entonces bueno, preparé mi casa, todo. Ella había traído cosas dulces para comer a la noche, películas de terror, bueno, todas las cosas de vuelta. Y ella viene y me dice, estaba feliz, contenta, porque quería tener una experiencia y sabía que ahí la iba a tener. Bueno, era la noche, habíamos visto una película de terror, habíamos hecho todo, ya eran las 3 de la mañana. Cuando vamos a acostarnos, ella desilusionada porque en ese momento no había pasado nada. Entonces yo le dije a ella, ¿sabes qué? Le dije yo, no te desilusiones, porque acá vas a ver de todo. Y bueno, entonces nos vamos a la cama. Cuando empezamos a hablar, como toda adolescente, de chicos, vemos que la ventana, yo me había olvidado de ponerle la trabita, vemos que la ventana se abre sola y una mano grande, horrorosa, porque les voy a decir cómo era esa mano. Era una mano que se parecía como que estaba toda quemada, estaba toda a carne viva y tenía unas grandes garras negras, unas uñas largas, más o menos de, no sé, 8 centímetros, sí, por ahí, y eran bien negras. Y recuerdo que vemos que se abre la ventana y ella, cuando ve eso, recuerdo que no podía hablarme del miedo, del susto, que jamás había visto una mano de demonio. Recuerdo que ella empezaba a hablarme y me decía, y no le salía la palabra y me hacía seña al cuello, como si el corazón de ella lo tenía trabado en el cuello del miedo, del susto que veía. Entonces yo recuerdo que le dije a ella, ya llegaron, le dije. Y recuerdo que yo hasta me paralicé de ver eso y no podía llegar a la ventana para cerrarla porque sabía que ese demonio quería entrar por la ventana. Entonces recuerdo que voy, cierro la ventana rápido y le pongo la traba. Pero ¿qué pasa? Cuando hago eso, empezamos a escuchar que alguien saltaba arriba del techo, justo arriba de nuestra cabeza. Y saltaba, y saltaba, y saltaba. Nosotras estábamos, pero un miedo terrible teníamos. Jamás habíamos visto algo así. En ese momento, recuerdo que la puerta de mi habitación se abría, se cerraba, se abría, se cerraba. La manija se cayó de tanto golpear. Recuerdo que la puerta del baño golpeaba sola, todo solo era.
Recuerdo que cuando estábamos ahí sin poder hablar, estábamos totalmente choqueadas, miramos hacia la puerta y había una especie de sombra gigante negra que estaba parada en la puerta y desde ahí nos veía. Y al verlo, era como que ella más se asustaba y le había agarrado hasta taquicardia. Y yo dentro mío decía, ¿por qué no me hiciste caso cuando te lo dije? Recuerdo que ese día ella me decía, como ella era cristiana, pero yo todavía no sabía ni quién era Dios, ella me agarré y me decía, tenés una Biblia con las pocas palabras que le salía. Yo no entendía lo que ella me decía porque al estar con taquicardia, con el corazón en la boca, no le salía bien las palabras, no entendía lo que ella me pedía. Más que ahí, ¿no? En la casa de mi madre en ese momento nadie creía en Dios, ni una Biblia iba a ver tampoco. Recuerdo que en ese momento, cuando esa sombra se aparece en la puerta, recuerdo que esta sombra como que se va en un momento. Entonces ella quiere levantarse, mi amiga, salir corriendo a la pieza de mi madre y avisarle todo lo que estaba pasando. Cuando vamos al comedor, vemos que todas las cosas del comedor estaba todo tirado. Entonces, más o menos a las 5 de la mañana había parado todo el desastre que ellos habían hecho. Recuerdo que no dormimos nada esa noche. Empezó a amanecer y automáticamente cuando empezó a amanecer se había parado todo el desastre. En ese momento fue que ellos empezaban a irse de nuevo. Y ella, con el poco aliento que le quedaba, me decía, la verdad que esto que yo viví hoy acá, me dijo, no sé cómo vos lo vivís todos los días. Y encima me dijo en ese momento, esta amiga que yo tenía, en ese momento me dijo, ¿sabés qué? No sé cómo haces vos con esta edad, me dijo. No sé cómo tu mamá no te cree, cómo tu papá no te cree. Y en ese momento ella me dijo, ¿sabes qué? Lo que hoy viví lo voy a recordar para toda mi vida, porque nunca viví algo así. En ese momento yo le agarré y le dije a esta amiga que tenía, ¿sabes qué? A mí me encantaría, le dije, que alguien me pueda sacar de este infierno, porque yo ya no puedo. En ese momento, ella, al otro día, nunca más volvió a mi casa, nunca más volvió a hablarme y nunca más volvió a ser mi amiga. Mayormente, cada vez que tenía una amiga, ellas querían venir en el día, esta festividad de Día de Muertos, y ellos las corrían de mi vida. Hace poco escuché que ella, hablando con un familiar mío, le dijo a este familiar mío, un día que ella se encontraron en la calle, un día le dijo, ¿sabes qué? La primera y última vez que tuve un día paranormal de Día de Muertos fue en la casa de Mica y nunca me voy a olvidar lo que viví ahí dentro. Fue un día del infierno. Y a pesar de que ya no somos amigas, porque eso pasó hace mucho tiempo, hoy en día yo sigo orando porque ella es apartada y yo sé que pronto ella va a volver. Y bueno, esta fue mi historia de
de cómo mi infancia fue un infierno, convivir con demonios que para mí eran mi familia, para mí eran mis mejores amigos, pero yo vivía un infierno. Por eso hoy en día estoy enseñando que los demonios no son buenos. Los demonios vienen a hacer que tu vida sea un infierno. Y los demonios, son los que se transforman en tu ser. Ellos son los que se transforman en tu familiar. Ellos son los que se transforman en la persona que has perdido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos ya no volvemos a este mundo. Cuando nosotros morimos ya no sabemos lo que está pasando en este mundo. Por eso hoy te digo que los demonios toman la forma de la persona que ustedes pierden. Y les voy a contar, como les seguía diciendo, el demonio son feos, son horrorosos, espeluznantes. Los demonios saben cómo los van a identificar. Tienen olor a pudrición, putrefacto, tienen olor a azufre, tienen olor a descomposición. Los demonios tienen olor a carne quemada. Hoy te digo, no festejes Día de Muertos porque estás festejando festividad demoníaca. Estás festejando con los demonios. Por eso, hoy, escucha esta prédica, escucha este testimonio y no festejes en tu mesa con los demonios. No les des manjares, no les des frutas, no le tires pétalos a los demonios. Este fue la enseñanza de hoy. Dios le bendiga a todos y por favor difundan este testimonio y esta prédica para que muchas personas se le caigan las vendas de los ojos, para que muchas personas se den cuenta de la verdad, para que muchas personas se den cuenta de la verdad de Cristo, la verdad de Dios que hoy está gritando, hoy está hablando y nadie los está escuchando. Comencemos a difundir. Dios les bendiga a cada uno de todos los oyentes que tenemos de distintas partes del mundo. Dios les bendiga a todos. Amén. Les habla su hermana Micaela Barrios de Argentina. Mi compañera Itzel Cruz se encuentra en un punto donde pasará el desfile, este desfile de Día de Muertos 2022. Adelante, Itzel, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. Estamos ubicados en la zona de Avenida Juárez, casi esquina con Paseo de la Reforma, donde tenemos un gran número de asistentes ya listos para este desfile de Día de Muertos 2022. Ahí tenemos en imágenes de Edgar Silva a estas familias tan animadas que llegaron desde muy temprano para agarrar un buen lugar, varios pequeñitos asistentes a la fiesta que se espera para esta tarde, poco más de 8 kilómetros desde la zona de Chapultepec hasta el Zócalo capitalino. Por supuesto, este será uno de los puntos más importantes donde estarán pasando los carros alegóricos. Si me permites, vamos a platicar con estas familias. Muy buenas tardes. ¿De dónde vienen? De Catepec. ¿Están listos para esta celebración? Sí, sí. A ver, platícanos de tu maquillaje, platíquenos, háblenos de su maquillaje. Primera vez que vengo a un festival, porque vengo a ver el festival aquí a Ciudad de México y apenas cumplí mi sueño a ver al festival. ¿Estás feliz de ver todo lo que te espera esta tarde? Sí. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Luis.
Luis, pues así como Luis, un pequeñito, ¿de cuántos años tienes? 10. 10 años, ya se puso más edad, dice que 8, pero luego que 10, así como él, muchos asistentes esta tarde, no solo del Estado de México, muy importante mencionarles que viene gente de Estados Unidos, de China, de varios países, muchos extranjeros presentes en este desfile que no se había realizado por la pandemia de COVID-19, retoma actividades y todas estas personas que estamos viendo en pantalla, muchos de ellos llegaron desde temprano para la procesión que también avanzó por este punto y ahora esperan el desfile de Día de Muertos 2022. El reporte que les tenemos, mucho color en esta zona de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma. Itzel, en la celebración de esta fiesta tan especial aquí en México. Muchísimas gracias, vamos a seguir muy pendientes. Pendientes, buenas tardes. Y las calles de la Ciudad de México se siguen vistiendo de color. Víctor Gálvez nos tiene también más información desde otro punto. Víctor, adelante. Hola, muy buenas tardes. Nos ubicamos en la zona, en la Puerta de los Leones, que es la entrada principal al bosque de Chapultepec, y se acaba de dar el banderazo inicial para empezar a observar parte del espectáculo, que es parte precisamente del gran desfile Día de Muertos 2022 aquí en la Ciudad de México, el ombligo de la luna, que estará conformado y que podemos observar bastante. Ahí entonces tenemos algunas de las imágenes porque precisamente el desfile inicia ahí, en Los Leones. Ya se dio el banderazo de inicio, comienza entonces la celebración de esta fiesta tan especial. Vamos ahora con nuestra compañera Irlanda Maya, quien nos tiene información desde otro punto de este bello, este gran desfile. Adelante, Irlanda, buenas tardes. Buenas tardes, querida Claudia, amigos que nos están viendo en estos momentos. Pues bueno, me encuentro con la familia Hernández. Ellos son una pareja de danza prehispánica, los conocen más como los pícaros, pero ellos son especialistas en danza prehispánica. ¿Cómo aprendió, señor Juan Carlos Vega, usted esta danza prehispánica? Nosotros, yo no aprendí desde cuna. Empecé con eso que son mis tradiciones, mis raíces, algo que mis padres, mis abuelos me dejaron esta cultura, esta hermosa tradición. Yo poco a poco fui empezando a aprender esta tradición para ahorita de grande dársela a notar a nuestro México. Aparte me comenta el señor Juan Carlos, Claudia, me dice el señor Juan Carlos que son pasos muy específicos, son pasos que han estudiado ellos, que ellos han estudiado con académicos y que bueno, que tienen una base, un sustento, ¿verdad? No es tan sencillo bailar esta danza prehispánica. No, ahora sí que como todo tiene su chiste, tiene su complicación en esto de la danza. Cada danza tiene su nombre y así como cada nombre de la danza tiene sus pasos. Claro. Y oiga, el traje es impresionante, las plumas son de veras, ¿de qué son? Claro que sí, amiga, son de faisán, de gallo y de pavone. Bueno, y además estamos viendo al señor aquí, pues que él es especialista en la danza. Bueno, a lo mejor no lo alcanzan a notar, pero sí tiene unas piernas impresionantes el señor. No es que yo me ande fijando en eso, pues, pero sí se le ven musculosas las piernas al señor y a la esposa. A usted también, no creo que le estoy tirando la onda a su esposo con todo respeto, pero vamos, o sea que esta danza es saludable, ¿no? Claro. La podríamos bailar todos, hasta para bajar de peso convendría, ¿verdad? Claro, de hecho es una tradición muy muy bonita. La verdad es que quien quiera unírsenos, la verdad estamos en Iztacalco, Grupo Quetzal, la familia Hernández los espera con todo gusto. Es una tradición bonita que es hacia Dios y también al Dios del Mictlán. Pues que no se pierda la tradición y a bailar y a seguir festejando, querida Claudia. Pues, aquí seguimos frente al Ángel de la Independencia. Irlanda, entonces pues a empaparnos más de esta bonita danza y pues por qué no también trabajar, como lo dices, ahí un poquito la pierna. Seguimos aquí pendientes. Claro. Seguimos. Por otra parte, Ivonne Barrios nos tiene más detalles de este desfile. Ivonne, buenas tardes, te escuchamos.
Ahí vemos las imágenes porque ya se dio inicio a este desfile lleno de color, lleno obviamente de alegría y por supuesto de muchísima cultura de esto, que es una de las tradiciones más importantes de México, que obviamente exporta al mundo y además son muchos los extranjeros que también hacen parte de este desfile. Ivonne Barrios nos tiene más información. Ivonne, adelante. Ahora entonces vamos con más información. Farah Riachi nos tiene más detalles de esta celebración tan bonita. Farah, adelante. ¿Qué tal, Claudia? Te saludo con mucho gusto desde prácticamente la mitad del recorrido del Paseo de la Reforma e Insurgentes, a la espera de que comiencen a pasar por aquí los primeros carros alegóricos de este desfile del Día de Muertos, que cabe resaltar que está más vivo que nunca. Familias que desde muy temprano llegaron para alcanzar un buen lugar y turistas que desde muchas partes del mundo vinieron exclusivamente a conocer esta tradición y formar parte de ella. A mí me gustaría destacar que este desfile no nada más lo hacen los más de 1,200 personas que con varias semanas, incluso meses de anticipación, prepararon cada detalle para que luzca espectacular. En particular, este desfile participan todos. Así como vemos en las imágenes, los asistentes no se quedaron atrás y con toda la creatividad llegaron caracterizados de catrines, catrinas o algún personaje que los haga recordar, de alguna manera, homenajear a sus seres queridos, incluso mascotas que ya se adelantaron en el camino. Por eso, de eso se trata este desfile del Día de Muertos, es una celebración, y decirte que el ambiente cada vez se pone más alegre, con mucha expectativa de poder ver estos 10 carros alegóricos que por primera vez van a estar iluminados, y también los empujables que este año están inspirados en relatos prehispánicos como Quetzalcóatl, las Catrinas de José Guadalupe Posadas. También hay quienes vienen en especial a ver el carro alegórico de la selección mexicana, que van a participar jugadores de los más favoritos de la rama femenil y varonil, que en unos días se van al Mundial de Qatar. E importante la recomendación, si aún piensan venir, traer zapatos cómodos. El clima ahorita está agradable, pero sí hay un pronóstico de ligera lluvia en una hora más o menos, entonces que se vengan prevenidos. El Metrobús está cerrado en las líneas 1, 3, 4 y 7, están suspendidas momentáneamente por el paso del desfile, y también traer mucha actitud, que eso no falta, Claudia. Ese es mi reporte. En cualquier momento van a llegar a este punto los carros alegóricos y por supuesto nosotros seguimos al pendiente. Actitud es lo que sobra en México, tanto de los mexicanos como de los visitantes. Muchísimas gracias. Ahí está, se escucha entonces el México. Ahora vamos a saludar a Elizabeth Mávil, quien nos tiene nos está siguiendo este gran desfile de Día de Muertos. Elizabeth, adelante. Así es, Claudia, muy buenas tardes. Pues como puedes apreciar en las imágenes de mi compañero Said Almaraz, en este momento, cuando son las 5 de la tarde con 11 minutos, arranca este mega desfile de Día de Muertos. Estamos viendo tan solo a una de las que son más de 340 escuelas o marchas, bandas de marchas que van a participar en este gran desfile. Comentarte, Claudia, que para el desfile de este año se han dispuesto más de 10 carros alegóricos, 29 carros empujables, 4 globos monumentales, más de 530 voluntarios, 162 invitados y bueno, pues en total más de 1,200 personas son las que van a dar vida, las que ya están dando vida a toda esta tradición de Día de Muertos en nuestro país. Toda la actitud es la que traen principalmente los voluntarios, los bailarines y toda la gente que está presente. Señalan que su mejor pago es la sonrisa y este momento de felicidad. Son miles de personas, Claudia, las que ya están apostadas a lo largo de lo que será el recorrido de este tradicional desfile. Recordemos que está iniciando aquí a la altura de la Estela de Luz y tendrá como primer año su punto final en el Zócalo de la Ciudad de México. Así es que bueno, pues ya comenzó toda esta fiesta de cultura, de color, con este gran desfile en su edición 2022. Claudia. En tu voz nos transmites la alegría que se está viviendo allá. Nosotros vamos a seguir muy pendientes. Muchísimas gracias.
pendientes. Buenas tardes. Vamos ahora con Ivonne Barrios. Ella nos tiene más detalles de este colorido desfile. Adelante, Ivonne. Buenas tardes, te escuchamos. Claudia, ¿qué tal? Un placer saludarte. Nos encontramos con una Catrina muy peculiar y muy pequeña. Se trata de Tania Lisbeth. ¿Cuántos años tienes, Tania? 9. Tania, sus padres nos dieron la autorización para que pudiéramos acercarnos a ella. Platícanos, por favor, de este hermoso vestido con el que vienes al desfile el día de hoy. ¿Quién te lo regaló? Lo compramos. Ay, qué bonito vestido. Y traes también la vela representativa de la Catrina, ¿verdad? Sí. Recordemos que las Catrinas y los Catrines, pues bueno, son elementos muy importantes para esta temporada. ¿Nos regalas una vuelta, por favor? Porque luces preciosa. Miren nada más. Se encuentran por aquí sus papitos. Vamos a acercarnos a su mami, justo para que nos platique, pues, cómo es que han decidido vestir así el día de hoy. ¿Me regalas su nombre? Manuela Garduño Ruiz. Manuela, oiga, ¿cómo es que se le ocurre vestir así con este espectacular vestido de Catrina? Porque le encanta ella el vestido así, con brillitos, y se nos hizo bonito. Se lo compramos para que se viera muy bonito. Llama mucho la atención estando aquí sobre Paso de la Reforma, ¿verdad? ¿La gente se acerca a tomarse fotos con ella? Sí, mucha gente se acerca con ella y ella bien contenta. Pues sigan disfrutando de estas celebraciones. Muchas gracias. Así es como la gente se acerca disfrazada de distintas formas. Y estoy viendo por acá algunos disfraces pues también un poco peculiares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, ¿me regalas tu nombre, por favor? Rodrigo. Rodrigo, oye, platícanos de este disfraz que pues el día de hoy sí nos sorprende y hasta nos espanta un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues no es un disfraz, es un traje original de infantería del Ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo es que portas el día de hoy un traje original de infantería de Estados Unidos? Digamos que es la única fecha en la que lo puedo portar. Sí, las demás fechas sería un poco extraño. A ver, gírate, por favor. ¿Qué es lo que tienes en la parte de atrás? Esto específicamente. La mochila de atrás es una mochila de hidratación. Ok. Está conectada con una manguera, la cual le muerdes y puedes tomar agua. Bueno, seguramente ahorita te va a funcionar demasiado en el desfile, mientras que te dé sed, aprovechas también para hidratarte. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues así es como estamos visitando a las distintas personas que están disfrazadas aquí sobre Paseo de la Reforma. Una variedad, muy grande. Pueden encontrar figuras de terror, pueden encontrar catrinas, catrines, también pues en acompañamiento con todos los alebrijes que están aquí sobre Paseo de la Reforma. Se ve un ambiente muy familiar también y lleno de alegría. Nosotros continuaremos pues informando más de lo que acontece en este punto de la capital mexicana. Desde una flor en adelante, todo el mundo está participando de este desfile, disfrutando, gozándoselo. Muchísimas gracias, Ivonne, seguimos muy atentos. Volvemos al estudio. Y mi compañero Bogdan Castillo se encuentra en otro punto del desfile. Adelante, buenas tardes, Bogdan. Gracias, Claudia, muy buenas tardes. Pues comentarte que mucha fiesta es la que en estos momentos se está viviendo sobre la avenida Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, particularmente frente a la Estela de Luz, donde ya dio inicio este desfile en dirección hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que estos carros alegóricos han provocado en los propios niños, en los chiquitines que han venido a este punto con sus padres, pues mucha diversión, mucha incertidumbre por saber cómo se llevan a cabo estos carros alegóricos. Muchos de ellos incluso pues, han tomado fotos con estos carros alegóricos, con este desfile, con estas personas que han participado y que siguen participando en este desfile de manera voluntaria. Señalar que incluso el clima que en estos momentos hay sobre el Paseo de la Reforma es un clima bastante agradable, no está haciendo ya mucho calor, el sol ya bajó y esto también ha ayudado para que esta fiesta del Día de Muertos de este desfile sea realmente pues sorprendente para muchas familias que se dieron cita desde muy temprano. Estas familias repetidas llegaron aproximadamente desde las 12 del día, comenzaron a colocarse aquí sobre los carriles laterales de Paseo de la Reforma en espera de este desfile. Estuvieron más o menos 3 horas esperando y sin embargo pues no se desesperaron, estuvieron con mucha alegría antes del desfile y obviamente ahorita que ya dio inicio, pues vaya fiesta que se está viviendo aquí sobre Paseo de la Reforma en dirección hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Claudia, me refiero. Vaya fiesta, colores, plumas, catrinas, espectacular. Muchísimas gracias, Bogdan. Buenas tardes.